Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Muchos discípulos de Jesús que lo habían oído decían: es dura esta enseñanza, ¿quién puede aceptarla? De todos los que seguían a Jesús, la mayoría lo hacía por las obras de Jesús en favor de los enfermos, necesitados o hambrientos, pero no lo seguían por sus enseñanzas. Por eso no se preguntaban: ¿quién es Jesús? Cuando Jesús les habla del alimento espiritual, de pan de la vida, y les confiesa que Él es el pan de la vida y que habrán de comer su carne y su sangre para obtener esa vida del Espíritu, la mayoría de los discípulos ni lo entienden ni lo aceptan. Dándose cuenta de que sus discípulos murmuraban, Jesús les preguntó: ¿esto los escandaliza? Entonces, ¿qué sucederá cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada ayuda. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Ante el escándalo que causan sus enseñanzas, Jesús interpela a sus discípulos, aclarándoles que para aceptar su doctrina y seguirlo es indispensable la fe, creer que Jesús viene de lo alto, que se ha encarnado, y creer en esta verdad es aceptar que el Padre de Jesús es el mismo Dios. Por eso Jesús les advierte: hay algunos entre ustedes que se niegan a creer. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no andaban más con él. Ante la deserción de los seguidores, que debió ser una situación dolorosa y quizá frustrante, Jesús plantea la pregunta al grupo de los 12: ¿también ustedes quieren irse? Es necesario expresar pública y abiertamente la decisión de seguir con Jesús. Hay que definirse. Después de un tiempo de conocerlo, escucharlo y relacionarse con Jesús, es necesario, indispensable, optar por Él, asumir conscientemente la decisión de seguirlo y convertirse en un discípulo que se suma al grupo. El pueblo de Israel debió optar claramente y expresar su aceptación. Lo escuchamos en la primera lectura. Josué dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Es entonces oportuno, ante esta palabra de Dios que hemos escuchado, preguntarnos: ¿agradezco a Dios el haber conocido a Jesús?
Agradezco la llamada, la vocación que he recibido para ser su discípulo. Pido la gracia para corresponder a esta llamada. ¿Soy ya un discípulo que ha optado por Jesús? Es interesante considerar que es el mismo Jesús quien suscita el cuestionamiento y provoca la deserción. Está convencido que necesita discípulos creyentes de su palabra y que sostenidos por la fe puedan dar testimonio con su vida de que creen en sus enseñanzas y viven acorde a ellas. La respuesta de Pedro en plural manifiesta que es el sentir de todos los 12. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús había aclarado: les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. La llamada y la elección es del Padre, es decir, el que ustedes estén bautizados y que hayan tenido padres católicos o alguien que les diera a conocer a Jesús, esa llamada y esa elección fue de Dios nuestro Padre, a través de Jesucristo. Pero la decisión de responder al llamado es del discípulo, es de cada uno de nosotros, es personal. Por eso preguntémonos: ¿asumo como Pedro y los 12 mi identidad de pertenencia al grupo de discípulos de Cristo? ¿O me da vergüenza en ciertos ambientes decir que soy católico o de comportarme como católico? Si he asumido esta identidad, entonces debo de ser consecuente y preguntarme: ¿me identifico con la Iglesia? ¿Me siento perteneciente a ella? ¿Contemplo el misterio que entraña? ¿Amo a la Iglesia y estoy dispuesto a servirla? La fe que sostiene mi opción por Cristo necesita ser nutrida. No basta haberlo dicho una vez en mi vida. Necesito alimentar esa opción que he tomado por ser discípulo de Jesús. Y esa nutrición la recibimos por el pan de la vida que se nos ofrece en la misa. ¿Es la Eucaristía el momento pleno de mi participación en la vida de la Iglesia y en la comunión con Dios? Esta experiencia de vida manifestará la coherencia de mi fe al compartir con la comunidad eclesial mi identidad y pertenencia como miembro activo de la comunidad de discípulos de Cristo. Por eso es hermoso vernos aquí congregados. Por eso es hermoso la Eucaristía dominical, porque nos encontramos como hermanos y discípulos de Cristo. En este contexto entenderemos muy bien la exhortación de San Pablo que hoy hemos escuchado sobre la relación del esposo con su esposa, fundamento de la familia como iglesia doméstica. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia
y se entregó por ella. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. La familia así constituida y bien fundamentada en el amor, transmitirá de manera contundente y convincente la fe a los hijos. De ahí que se le llame a la familia la célula básica, no solamente de la Iglesia, sino también de la sociedad. Depende de nuestras familias la sociedad que tenemos. Si la queremos mejorar, debemos empezar por la familia. Será una sociedad que estará expresando los valores evangélicos, que son los mismos valores humano-espirituales que anhela el ser humano por instinto natural, valores que Dios Padre ha sembrado en el corazón de la humanidad entera. Nuestra Madre, María de Guadalupe, ha venido a nuestras tierras para testimoniar el amor que su Hijo Jesucristo manifestó al mundo, entregando su vida por la redención de la humanidad. Pidámosle a ella que seamos discípulos fieles de su Hijo y demos testimonio del amor en estos nuestros tiempos tan desafiantes. En un breve momento de silencio, hablemosle así a nuestra Madre.